¿Qué Hola, tal, buenas tardes. chicos? Ahí les envié material, no sé si lo vieron. Sí, lo Sí, vi. lo vi. Sí, De lo paso vimos. les envié el link, viste, para que puedan trabajar lo de Alberdi. Ahí tenés muchas bases, ¿no? Que te pueden servir, ¿no? Fuentes que te pueden servir como base para el trabajo, ¿no? Y digo una redundancia, las bases de Alberdi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema ese que doy yo, en lo que es la materia de Derecho y Justicia en la época de la Confederación Argentina, uno de los temas que tratamos es la Constitución de 1853, los puntos de vista de Alberdi, Sarmiento y Gorostiaga. Entonces, bueno, ahí te pongo fuentes directas, indirectas, que ustedes les puede servir, incluso, ¿no? Para lo que quieran trabajar de las bases. Es un libro muy interesante, les digo. No sé si lo vimos a las bases acá. Me parece que todavía no. ¿Quieren que lo veamos? No tengo ningún problema yo, ¿eh? Es un libro importante del punto de vista que ustedes saben, ¿no? Que nosotros sancionamos la Constitución de 1853 y se tomó como el proyecto principal este proyecto de Alberti, que estaba contemplado en las bases. Hubo otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de Gorostiaga, el de Pedro de Ángeles, otro más que no me acuerdo, pero el que se tomó en forma principal es este. Ojo, no fue aprobado libro cerrado. ¿Saben qué significa ser aprobado algo libro cerrado? Significa que vos agarrás un proyecto y lo aprobás sin ninguna enmienda, sin ningún cambio, como pasó con el código Vélez. ¿Se entiende, chicos, esto? Eso se llama aprobarse a libro cerrado. En cambio, esto no pasó con la Constitución de 1853. Claro, porque se le hicieron cambios y se sacó otros proyectos también. Por ejemplo, Gorostiaga, que fue el redactor de la Constitución, fue el que hizo, digamos, los cambios, propuestos, por supuesto, también no solamente por él, ¿no? Sino por otros convencionales. ¿Se entiende, chicos, esto que digo? ¿Se acuerdan, no sé, cuando vimos cómo se reformaban las constituciones? En todo, en sus partes, creo que es el artículo 30 de la Constitución. Entonces, bueno, nosotros tenemos que retrotraernos a la época en que cae Juan Manuel de Rosas, ¿se acuerdan? La batalla de Caseros. Un 3 de febrero de 1852. Ahora, ¿qué pasó con eso? Bueno, Alberdi, que está exiliado en Valparaíso, Chile, como estuvo Sarmiento, Tejedor y otros románticos de la generación del 37, le envía al general Urquiza las bases, que es su proyecto de Estado-Nación y su proyecto constitucional también. No sé si alguno, bueno, o algún profesor les nombró esto, ¿no? O si lo han visto por su cuenta, esto de las bases. En alguna otra materia, qué sé yo, por su cuenta. Bueno, díganme si se ve la imagen. Ahí se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Ahí está, ¿ves? El nombre del libro es un poquito largo. Bases y puntos de partida para la organización política de la República de Argentina. Pero nosotros lo conocemos como las bases. Algunos me dirán, che, pero vos me dijiste recién que Alberdi le envió desde Chile a Urquiza, que lo había derrotado a Rosas, este proyecto de Estado-Nación, este programa, ¿no? De Estado y su proyecto constitucional. Pero que en tan poco tiempo lo hizo Alberdi, no, es imposible hacerlo en poco tiempo. Por supuesto que Alberdi no lo hizo, ¿viste? En meses,
sino que fue producto de años, ¿no? Si querés, desde que cuando era un estudiante de Derecho que estaba en Buenos Aires, se había escrito su primer libro a los 27 años que se llamaba Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho, que algunos dicen que iba a ser su tesis doctoral, que no la hizo, ¿no? Porque, bueno, se tuvo que exiliar. Y después las observaciones, ¿no? Que él hizo en Montevideo, en Chile, la comparación que hizo de las constituciones de otros países, ¿no? Por eso, chicos, este libro no se puede haber hecho. No sé si ustedes lo tienen, este libro. ¿Lo tienen o no? Las bases. ¿Ese es el que pasó junto con el de Rosas? Ah, entonces lo pasé junto con el Facundo de Sarmiento. El de Facundo Sarmiento, perdón, sí. Está bien. Entonces lo tienen todos. A eso. Está bien. No, yo decía por si no lo tienen, se los pasaba. Pero lo tengo digitalizado. Bueno, este que está acá es Alberdi. Alberdi, en una carta que le envió Urquiza desde la ciudad de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad muy importante de Chile, más en esa época donde había muchos intelectuales argentinos, muchos abogados, especialmente, ¿no? Que se dedicaban al foro o que tenían cargos también, ¿no? U otros que no eran abogados, pero que están relacionados, como Sarmiento, ¿se acuerdan? El 30 de mayo de 1852, pocos meses después de febrero de ese mismo año, le envía a Urquiza las bases. Y también le envía, digamos, los elogios. ¿Por qué? Porque le dice que los argentinos de todas partes, aún los más humildes, nosotros le debemos a usted, le dice Urquiza, nuestro homenaje eterno, ¿no? Ya que usted pudo hacer algo que no hizo el partido político más importante, que era el unitario, ¿no? Y en pocos meses usted ha derrotado a alguien que no lo pudieron sacar ni en las guerras civiles ni los extranjeros, o sea, los anglo-franceses, que eran las máximas potencias del mundo también. Y Urquiza le contesta a Alberdi de Palermo, que ustedes ven ahí a la izquierda, esa es la antigua residencia de Rosas, ¿no? En Palermo, que después, bueno, fue dinamitada en la época del segundo gobierno de Roca, donde está el Parque 3 de Febrero, el zoológico. Esas eran tierras de Rosas que le fueron confiscadas, ¿no? Después de su caída. Bueno, y a la derecha lo ven a general Justo José Urquiza, que era federal, ¿eh? Entonces, bueno, Urquiza le contesta a Alberdi que su libro es, a opinión de él, un medio de cooperación muy importante y que no pudo ser escrito en una mejor oportunidad, claro, porque Urquiza, ¿qué quería? Dar una constitución al país, ¿se acuerdan? Ese fue el fundamento de que él se rebelara contra Rosas, porque el Pacto Federal de 1831, que unía a todas las provincias, decía en un artículo que cuando la situación del país se tranquilizara, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos guerra civil? Bueno, eso lo habrán visto en el Facundo de Sarmiento, ¿no? Una vez que el país se tranquilizara, nosotros tenemos que convocar a una convención constituyente, entre paréntesis, poder originario, ¿se acuerdan cuando explicamos esto? Para darnos una constitución, claro, porque no teníamos constitución. ¿Se entiende, chicos, esto hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? No. Ojo que Rosa decía, bueno, cuando el país se tranquilice, bueno, en una carta a Facundo Quiroga, que es la famosa Carta de la Hacienda Figueroa de 1834, la llevaba encima suyo Quiroga cuando fue asesinado en Barranca Yaco, en Córdoba. Y decía, Rosa, mire, aún no es tiempo, esperemos que se tranquilice la situación, no estamos en guerras civiles, y que después cada provincia se dé su propia constitución y después que haya una constitución general.
La cosa es que pasaron muchos años, ¿no? Ustedes saben que Rosas estuvo en el poder, ¿cuánto? Más de 20 años, ¿no? Y jamás convocó un Congreso Constituyente. ¿Sería por algo? No sé. ¿Qué les parece a ustedes? Porque ¿cuál es el fin de una constitución? ¿Qué les parece? Organizar el país. Organizar el país, muy bien, ¿qué más? Establecer Garantizar derechos. garantizar los derechos de las personas, las libertades. Exactamente. Regularlas, además, los derechos. Regularlas, exactamente, hacer los códigos, muy bien. Viste que la Constitución te dice, bueno, hay que hacer los códigos, está muy perfecto. Establecer la división de poderes, que es fundamental. ¿Se acuerdan cuando hablamos del control de constitucionalidad? Que es muy importante eso. Muy, muy importante. Yo no sé si hay este ejemplo, chicos. Ustedes han visto, por ejemplo, ahora gente que, no sé, quieren ser candidatos a gobernadores, no sé, intendentes, y hay gente que tiene su derecho, ¿no? Digamos, de interponer un amparo o una acción judicial diciendo que no se pueden perpetuar en el poder, ¿no? Y bueno, y ahí tienen que revisar, por ejemplo, en ese control de constitucionalidad, lo que dicen las constituciones de cada provincia, ¿no? O las constituciones locales. Vieron qué ha pasado hace poco, ¿no? En el caso de San Juan, Tucumán, no sé. Un ejemplo, ¿no? Les doy. Eso se llama control de constitucionalidad. Entonces una constitución es muy importante, claro, sí. Defiende nuestros derechos, ¿no? Establece nuestra forma de gobierno en definitiva. Vos fijate que de 1810 esta gente se peleó en las guerras civiles, ¿no? Tuvimos miles de muertos, cientos de miles de muertos, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, acá está, digamos, la tan ansiada Constitución. Bueno, acá aparece Sarmiento también, que había sido compañero de Alberti en la generación del 37 y también en el exilio, ¿no? Vos fijate que Sarmiento le escribe a Alberti de Yungay, que es una localidad chilena, el 16 de septiembre de 1852, y elogia la constitución de Alberti. Es más, le dice que es un monumento y que Alberti es un gran legislador y que tiene, digamos, un buen sentido bajo el punto de vista de la ciencia jurídica, ¿no? Y le dice, bueno, es muy posible que su constitución sea adoptada. Es posible que sea cambiada también, pero los pueblos, ¿no? Le dice Sarmiento, por lo suprimido o alterado, bueno, van a ver el espíritu que dirige las supresiones, ¿no? Los cambios. Entonces, su libro le dice, ¿no? Por las bases de Alberti va a ser el Decálogo argentino. La bandera de todos los hombres de buen corazón. Vos fijate, ¿no? Bueno, poco tiempo después se van a pelear, ¿no? Alberti y Sarmiento. Sarmiento era un hombre de mucho carácter, ¿no? Un hombre de mucho carácter. Entonces, ¿qué era, digamos, para Alberti, ¿no? La Constitución? Bueno, él te habla de Constitución histórica. La Constitución histórica. ¿Qué es la Constitución histórica? Es obra de los hechos. El nombre te lo dice, ¿no? La historia. Bueno, tenemos que ver la historia de nuestro país. No quizás de 1810, ¿no? En que somos independientes de hecho, no de facto, sino de antes. Es la unión viva, la única y real y permanente de cada país. O sea que podemos ver también contenidos sociológicos, ¿no? Y que se olvida todos los ensayos. Bueno, ese es Alberti, que está a la derecha, y ese que está a la izquierda es el mapa del virreinato
del Río de la Plata. Yo no sé si ustedes lo podrían comparar con un mapa actual de la República Argentina. Y ustedes van a ver que el Virreinato del Río de la Plata era grandísimo. Comprendía varios países de la actualidad, ¿no? Bueno, Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia y parte de Chile. Fíjense, el Virreinato del Río de la Plata tenía dos salidas, al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Fíjense. En el Océano Pacífico tenemos dos salidas. ¿Vieron Potosí, el Alto Perú, la actual Bolivia? Que esa salida la perdió Bolivia en la guerra con Chile, en 1881. Y bueno, al sur, ¿ven? A la altura de lo que es la Patagonia. Eso era también del Virreinato del Río de la Plata. Miren qué chiquito que era Chile. ¿Lo ven, chicos, ahí? Claro, lo que pasa es que Chile no era un virreinato, sino una capitanía general. Sí, 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 una capitanía general, sí, sí, sí. Es más, Cuyo, el corregimiento de Cuyo, o sea, San Juan y Mendoza y parte de San Luis dependían hasta 1790 de la Capitanía General de Chile. Nosotros acá en Sudamérica teníamos la Capitanía General de Chile y la de Venezuela. Después lo demás eran virreinatos. Pero fíjense qué grande, ¿no? Que era el territorio, digamos, del Río de la Plata, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata. Que nosotros heredamos gran parte, ¿no? De ese territorio. Si querés, bueno, ya en 1825 se pierde el Alto Perú, o sea, la actual Bolivia. En 1828 firmamos la paz con Brasil y se pierde la banda oriental, ¿no? Que es Uruguay. Y después, bueno, claro, la parte de las misiones se la agarraron, digamos, los brasileños, ¿no? Y vos fijate que en la época de Rosas, los chilenos avanzan y fundan Punta Arenas, que vendría a estar acá más o menos en lo que es el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Fíjense en que Tierra del Fuego, nosotros la es una isla, ¿no? Nosotros la compartimos con Chile. Y en esa época, por supuesto, no pertenecía a la Capitanía General de Chile. ¿Se entiende esto, chicos, lo que digo? No sé, ustedes sacarán las conclusiones. ¿Perdimos territorios o no en la historia? De los países Sí, todo limítrofes, eso, sí, que sí, sí, para te mí sí, que escucho. todo eso era parte del virreinato del Río de la Plata y ahora, bueno, sí, ahora después de la reestructuración, digamos, que perdimos, como decías, el Alto Perú, que perdimos Uruguay, evidentemente sí, perdimos territorio. Vos fijate, hay un principio, viste que las Malvinas están ocupadas desde 1833, ¿no? Por los ingleses. Sí, Un principio nosotros por el cual reclamamos jurídicamente es el uti possidetis, o sea que nosotros heredamos. Es un principio del derecho internacional, ¿entendés? Derecho internacional público o derecho de gente, ¿no? Nosotros, al ser heredero del Estado español, el Estado argentino, heredamos el mismo territorio. ¿Se entiende, chicos? Es un principio muy importante este. ¿Cómo lo probás a esto? Y con esto que estamos viendo acá, mapas. Mapas antiguos, documentos, memorias. ¿Se entiende, chicos, esto? Ya sé, por supuesto que alguien de ustedes me va a decir, Sandro, no te olvides que hubo tratados, arbitrajes y ahí perdimos nosotros. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Qué sé yo. Hubo arbitrajes, no sé, en territorios que reclamaba Paraguay, Argentina, Chile también. Capaz que alguno escuchó esto también, ¿no? Sarmiento también defendió los derechos de Chile sobre la Patagonia y el estrecho de Magallanes. No sé si alguno escuchó esto también, ¿no? sí, los chilenos siguen diciendo que nosotros les robamos territorio.
Claro, ¿viste? O qué sé yo. O los paraguayos también dicen que sacamos, no sé, es parte del Chaco paraguayo, no sé, la actual es provincia nuestra del Chaco y Formosa también, ¿no? Un chico de formación ayer me dijo, ¿no? Alumno del Salvador, justamente, ¿no? Viste que ellos limitan con Paraguay, ¿no? Formosa. Claro, después de la guerra de la Triple Alianza, Brasil y Argentina toman parte del territorio del actual Paraguay, sí, sí. Claro, y después hubo un arbitraje, ¿viste? Donde nos somete. Hay un árbitro que es el presidente Hayes, ¿viste? De Estados Unidos, y falla a favor de Paraguay. Entonces, hay una ciudad paraguaya llamada Villa Hayes. Se escribe, disculpen si lo pronuncio mal. Hayes, ¿viste? Hayes, ¿no? Se pronuncia. En honor a este presidente de Estados Unidos. Bueno, después tuvimos arbitrajes también nosotros, ¿no? Por los hielos continentales, el canal de Vile. Bueno, el canal de Vile se tuvo que someter a un referéndum, ¿se acuerda? Un plebiscito. Bueno, ustedes ni habían nacido todavía, ¿no? Yo había nacido, pero bueno, no voté, no, era chico, en la época de Alfonsín. Y la gente votó porque si no, viste, se puede armar una guerra con Chile. Entonces perdimos creo que 3 o 4 islas del canal de Beagle, ¿no? También. Y bueno, y seguimos reclamando las Malvinas, ¿no? Argentina no ha dejado, digamos, de reclamar, ¿no? Las Islas Malvinas. Entonces, bueno, ¿qué decía Alberdi en su programa de Estado-Nación? En las bases, ¿no? Gobernar es poblar. ¿Por qué? Porque poblar, ¿qué es? Es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecernos, ¿no? Como hizo Estados Unidos también. Usted va a encontrar algunos puntos en común con Sarmiento, ¿se acuerdan? En el Facundo. Y sí, Sarmiento te habla mucho de la educación, de que esta es una nación desierta, es grandísima, ¿no? Que está poblada por muy poca gente en comparación con el territorio, ¿ves? Aparte esta gente, tanto Sarmiento como Alberdi eran viajeros. Y estos viajeros observaban mucho, ¿no? Y leían mucho de las instituciones de esos países, observaban muchísimo, ¿no? Anotaban todo. No es que querían copiar, ¿no? Sino que ellos querían adoptar y adaptarlo, ¿no? Por supuesto, ellos sabían que nosotros tenemos otra mentalidad, otra costumbre, otra religión, otra idiosincrasia también. Incluso a veces tenemos diferencia entre las propias provincias, ¿no? Esto yo le decía ayer a los chicos del Salvador, no sé si ustedes coinciden también, ¿no? Entonces, Alberti te habla de civilización. Fíjate que Sarmiento te decía civilización o barbarie, ¿no? Que era el subtítulo del libro de Facundo. Entonces, Alberti te decía, para civilizar y hay que poblar. Pero ojo, con poblaciones civilizadas, no hay que traer cualquiera acá. Ojo con esto. Porque nosotros tenemos que educar a nuestra América en libertad y en la industria. En la industria. Él te habla mucho de industria, de agarrar la pala, del trabajo. Ya sé que alguno me va a decir, Sandro, pero pará, acá no llegó la revolución industrial, ni la primera ni la segunda. Sí, tenés razón, no llegó acá. Exactamente. Entonces Alberti te decía, es necesario poblarla con gente de Europa, pero gente que esté adelantada en la libertad, en la industria, como sucedió en Estados Unidos, donde fueron muchos inmigrantes también. Yo no sé si está Kiara Kennedy acá. ¿Kiara está o no? Sí, profe. Bueno, viste que Estados Unidos fueron muchos irlandeses. Tu familia es de origen irlandés, ¿no? Algo así, sí. ¿Te acuerdas? Yo te dije, bueno, yo pensé que vos eras norteamericana, que estabas acá en nuestro país viviendo, ¿viste? Pero fueron muchos irlandeses, ¿viste? Ya en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX también. ¿Vos conocés Estados Unidos o no? ¿Quién conoce Estados Unidos acá? Yo no fui, ¿no? Pero hay Muy muchos. poco. Escúchame, aparte de la inmigración latina, hay otros pueblos Yo también conozco. inmigrantes. ¿Eh? Que yo viajé a Estados Unidos hace muchos años. ¿Y qué viste? ¿Hay gente de otros países? Un montón. Un montón, sí, sí. Por ejemplo,
por decirte Así algo, es. Sí, no sé, hay muchos mexicanos, muchos, hay una comunidad asiática también, sí. pero más que eso no recuerdo. Chinos, japoneses. Muchos, sí. Escúchame, alemanes habrá una comunidad alemana, sí. Sí, hay muchos, muchos extranjeros, pero como Claro, que los grupos que más se notan vendrían haciendo los mexicanos y los asiáticos, como decía Alejo, claro, pero sí hay de todo. Hay italianos, hay alemanes, hay un montón de todo en Estados Unidos. claro, claro. Ojo, que Alberti acá se refiere, por supuesto, ¿no? A la inmigración que él vio, viste, en el siglo XIX. Vos fijate que él dice, ¿no? Si la población de 100 millones de angloamericanos con que empezó la República de Estados Unidos, en vez de aumentarse con inmigrados de la Europa libre y civilizada, se hubiese poblado con chinos o con asiáticos, ¿no? O con africanos o con turcos, sería el mismo país de hombres libres que hoy. No sé, ¿cómo suena esto que dice Alberti? ¿Qué les parece? O sea, Alberti no quiere la gente que ustedes mencionaron, ¿no? Especialmente, qué sé yo, latinos, ¿no? La comunidad asiática. Bueno, y él acá agrega a los hindúes y los negros también, ¿no? Y los turcos, ¿no? Todo esto está en el libro. Sí, De, es un poco de lo que hablaba también Sarmiento en el Facundo, el tipo de inmigrantes que quería para, para Argentina. Eh, para mí el proceso que va dando cada nación, cada pueblo en ese momento en construcción, en formación, no sé si se puede o si es correcto o si depende de la mirada que uno tenga, ¿no? claro, Ser como selectivos, no, acá yo, es como los que dicen ahora, no, acá yo, los bolivianos, no, me gusta que vengan acá al país, no sacan trabajo, pero cuando viene un tano no dicen nada. claro, Mm, sí. Justificarlo a través justificar el racismo a través no, porque son más civilizados, la verdad es que no lo comprendo, o no estoy de acuerdo. Mira, me hiciste acordar algo. Ojo que Alberti tampoco quería españoles o italianos, ¿viste? No quería gente del sur de Europa, ¿viste? Él quería del centro y del norte de Europa. Claro, bueno, y que incluso cuando eh, Sarmiento bregaba por, bueno, que vengan extranjeros y maestras de afuera, Claro, y vienen maestras, pero como que venían, no sé si huyendo, pero migrando de ese tipo de países, no era lo que él quería, no era lo que él buscaba, digamos, para la educación, quería maestras europeas, pero eh, que civilicen, según él, y que claro, den y que enseñen como otra cosa distinta a la nuestra. Y eso te claro, cuarta también el propio proceso que va dando el país. Para mí sí tiene que ver en esta pregunta que usted hacía de si hubiera sido otro país. Sí, claro, hubiera sido otro país si en vez de el claro, mestizaje que hubo de migrantes hubiera sido, no sé, todo pueblos originarios. Sí, hoy seríamos otro país. No sé si mejor, no sé si peor, con otras características, pero sí influye quienes lo habitan y sus costumbres en el desarrollo del país. claro. A ver, muchas veces no lo notan alumnos del doctorado, que yo le doy clase, ¿viste? Que vienen, no sé, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Perú, ¿no? Dicen que es como que es un país más de inmigrantes. O como que notan, viste, que nuestro castellano está un poco como que tiene un poco el acento italiano, viste, el dialecto italiano.
Ellos a veces lo notan, ¿viste? Pero bueno, yo le digo que en las provincias a lo mejor hablan de otra manera porque acá hubo mucha inmigración italiana, ¿viste? Y es algo importante lo que vos decís porque en otros países no hubo tanta inmigración, ¿viste? Europea. No sé, Bolivia, Perú, ¿no? Ecuador, por ejemplo, ¿no? México. Y capaz también porque son países con territorios más chicos. En esto que decía de que gobernar es poblar, si vos tenés un territorio tan, tan, tan amplio como el Claro, nuestro, y más en ese momento, eh, medio desierto, que en realidad no estaba desierto porque había pueblos originarios, eh, claro, pero en sus palabras, desierto, y vos necesitás tener ciudadanos, básicamente, si no tenés tierra vacía. O como pasa ahora, concentración en las grandes capitales. Sin embargo, hay partes de las provincias que están más despobladas. claro. Ojo, vos fíjate que sigue siendo un país no muy poblado nuestro país. Brasil, ¿cuánto tiene? 200 y pico millones de habitantes. Ya sé, es más grande, ¿no? Pero nosotros igual tenemos muy poca población, ¿no? Dada, digamos, la extensión geográfica nuestra. Sí, sí, y eso es un problema también cuando que son muchos temas capaz de la actualidad, no tantos de esa época quizás, pero algunos sí coinciden, cuando empiezan a intervenir todas estas corrientes progresistas quizás, de que no hay que tener hijos o se critica a la gente que tiene muchos hijos y que en realidad es un Claro, gran problema para algunos los que le encanta mirar para Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no tanto porque tiene justamente mucha migración, pero los que les encanta mirar para Europa. España, por ejemplo, tiene un problema enorme sí, eh, y en varios países de Europa porque la gente no tiene hijos hace un montón de tiempo, entonces te claro, desestabiliza el sistema. Si vos tenés mucha gente que va envejeciendo de alguna manera y no tenés gente joven que sostenga el sistema productivo, pues llega un momento que un tipo de 70 años, ¿cuántos años lo vas a hacer laburar? ¿Cuánto claro, más puede producir? ¿Cuánto el sistema lo va a explotar para que produzca? Y si vos no tenés siguientes generaciones que sigan produciendo, llega un momento en que se cae. Por eso, qué sé yo, acá critican un montón, no sé, la migración, o esas cosas, y sin embargo hay otros países donde te pagan porque vos estés ahí, porque vayas a estudiar, porque vayas a vivir, lo que le gusta hablar de Australia, de España, de Alemania, claro, están teniendo este problema y que se vino corriendo para acá, porque viene pasando hace unos años ya de esto de que no hay que tener hijos, y incluso los más jóvenes, muchos están... eh, o estamos, quizás a mí también se me ha cruzado esas cosas a veces por la cabeza, de cada vez la gente quiere o se les va inculcando de alguna manera que eh, el individualismo sí, y se fue perdiendo un poco eso de la familia, de los hijos. Quizás antes una persona de 30 años ya tenía dos pibes, una familia, una casa, era otra la situación, pero hoy hablas con un pibe de 30 años y van y piensan tener familia, como no sé, es otro pensamiento que afecta el claro. individualismo al colectivo del país, digamos. Aparte, mira, yo digo una cosa, ¿no? Por ahí medio graciosa, ¿no? Para ustedes, pero un poco la adolescencia se ha extendido hasta los 40 años, ¿viste? Qué sé yo, yo conozco gente de 40 y pico que viven con los padres, ¿viste? Y solteros así, ¿no? Un poco a referencia a lo que decís vos, ¿no? Y capaz que en otra época ya a esa edad eran casi abuelos, ¿viste? No sé, ¿no? Sí, porque también se fue extendiendo ¿cómo se dice? El margen de vida, no, está mal dicho, pero como la cantidad de años que vive una persona. Antes, capaz que a los 50 se estaban muriendo. Hoy una Claro, persona en promedio de Argentina, ¿cuánto es? 90, 80 años, 90 años de vida, es un montón. claro. Entonces la gente vive su vida de otra manera y no lo hago como una crítica, sino como un análisis de la realidad para mí.
claro. Ojo, mira, me hiciste pensar con esto que dijiste porque, ¿viste esto del COVID, la pandemia, que dice que afectó a mucha gente grande? Yo conozco gente de 80 y pico, 90 y pico de años que tuvieron 2 veces coronavirus, los tipos son unos toros, ¿eh? Los tipos son unos toros, la salud que tienen, ¿viste? No sé si tiene que ver con la genética, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero, no sé, sí, sí, no son todos iguales tampoco, ¿viste? Entonces, bueno, esto te lo dice una persona que es del siglo XIX, por supuesto, ¿no? Con otra mentalidad, ¿no? Con otros hábitos de vida. Lo que vos dijiste también, ¿no? No hay un promedio de vida muy largo tampoco, ¿no? En esa época. Más o menos será 50 años, ¿no? 40 en esa época, ¿no? Entonces, Claro, por eso también hay un montón de cosas de antes que no se pueden juzgar, digamos, ahora con la misma mirada. Si, no claro, sé, alguien dice ahora, bueno, pero cuando, no sé, San Martín se casó, la Germu tenía 15 años. Sí, sí. bueno, y San Martín en ese momento era más grande, pero en ese momento la gente se casaba muy joven, tenía hijos muy joven, porque también se moría muy joven. Claro, a veces le llegaban 20 años, ¿viste? Los hombres a las mujeres, o eran viudos, ¿viste? Que se casaban por segunda vez. También, ¿viste? Por supuesto que las chicas se casaban con el permiso de los padres, ¿viste? Bueno, ahí tenía el derecho de familia regulado por el derecho canónico, ¿no? Sí, San Martín le lleva 20 años, ¿no? Remedios Escalada, ¿no? Entonces, bueno, esta es la inmigración que quería Alberti, ¿no? Esto lo tomé, estas chicas ustedes verán, ¿no? Son alemanas, ¿no? O de origen alemán, ¿no? Se nota, ¿no? Entonces Alberti te decía que poblar es instruir, educar, moralizar también, ¿no? Mejorar la raza. Claro, él quería que esta gente que viniera acá a nuestro país mejorara la raza, se cruzara, ¿no? Con la gente autóctona de acá, con los argentinos, ¿no? Entonces, a través de eso, ¿qué es lo que iba a pasar? Un enriquecimiento, una civilización, fortalecimiento del país. Y por supuesto, algo que él insistía mucho, ¿no? Que era la libertad del país, dándole inteligencia y costumbres que iban a influir en su propio gobierno, ¿no? Por eso Albert decía, poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa. Ojo que esto puede ser chocante, como dijiste vos, ¿no? Porque sí, había los pueblos no era un desierto tan desierto, vos dijiste recién, ¿no? Porque están los pueblos originarios, ¿no? Que habitaban estos territorios, bueno, miles de años antes que llegaran los españoles, ¿no? Y después te dice Alberti, pero ojo, poblar no es civilizar, sino embrutecer. Si nosotros traemos gente de China, hindúes y negros de África. Bueno, ahí tenés fotos de negros y de chinos, ¿no? De esa época, como para ilustrar estos argumentos que dice Alberti, ¿no? Después dice esto, ¿no? Poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país, cuando en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de Europa, nosotros traemos gente de Europa de la parte más atrasada o inculta. Entre paréntesis, España e Italia, chicos. Que al final, la mayor parte de la inmigración que vino acá es italiana y española. No sé si coinciden conmigo, ¿no? Es decir, vino la gente que Alberti no quería, ¿no? Bueno, ahí tenés Alberti cuando era estudiante de Derecho, ¿no? En la época de Rosas. Entonces, bueno, era un hombre que sí era un liberal, Alberti, ¿no? Un conservador, liberal también. Él te habla mucho de libertad, porque la libertad, ¿qué es la libertad? Es el poder, es la capacidad de hacer o no hacer, ¿no? En la voluntad nuestra, dice él. Entonces, esa fuerza y ese poder del hombre reside en qué? En la capacidad
en la inteligencia y en la moral. Te habla mucho de moral también. Por eso es muy importante para Alberdi propagar la libertad y que esté presente, por supuesto, en la Constitución, en la educación, en la forma de vida. Él te habla mucho de condiciones de libertad. ¿A través de qué? De lo que es la educación, la industria, la riqueza también. Por ejemplo, él critica las leyes españolas y las leyes de Indias, ¿no? Por ejemplo, leyes de Indias condenaban a muerte al americano español que se comunicaba con extranjeros. Bueno, los españoles, viste, en la época que dominaban América, prohibían la inmigración, salvo que fueran, viste, inmigrantes de alguna posesión española. Viste que, por ejemplo, Italia formó parte de España, ¿no? Parte del Imperio Español, ¿no? Nápoles, Sicilia. Después Alberti dijo una cosa, ¿no? Nosotros nos libramos de España y ya nos queda el camino libre para traer gente a Europa. Bueno, pero esto no sucedió. ¿Por qué? Porque bajo los lemas de la libertad, nuestros pueblos conservaron ¿qué? Un rechazo al extranjero. ¿Se entiende, chicos, esto? Incluso en la época de los federales, ¿no? Bueno, ahí ponemos un federal, ¿no? De la época de Rosas. ¿Se entiende, chicos, esto que digo? Voy muy rápido. Entonces, bueno, para Alberti, la victoria de Caseros contra Rosas fue un acontecimiento muy, muy importante, tanto como la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque ahora el camino de la organización para nuestro país. O sea, que fue una victoria tan grande como la victoria contra los españoles. Bueno, ahí lo tenés a Rosas, ahí tenés la batalla de Caseros. Después, Alberdi, ¿no? Que fue un gran estudioso del derecho constitucional, dijo que la Constitución Unitaria de 1826 era también una réplica de la Constitución de 1819, ¿no? Que era unitaria también, ¿no? De la época del Directorio. Entonces, la criticaba ¿por qué? Porque carecía de garantías de progreso. No fomentaba la inmigración y no fomentaba la libertad de cultos. Claro, porque Alberti, ¿qué te dice? Si nosotros tenemos esa gente de Europa, del norte o del centro, y esa gente no son católicos, son protestantes, presbiterianos, anglicanos, evangélicos, luteranos. Y también precisamos una educación pública que no garantizaban tanto la Constitución de 1819 como la de 1826. Y tampoco se garantizaba con la Constitución unitaria que ustedes están viendo acá la libertad de la industria y la libertad del trabajo que tuvo Inglaterra, ¿no? Y que exigió a Argentina para firmar un tratado en 1825. Inglaterra había firmado un tratado con Argentina pidiendo, viste, que se le reconozca la libertad religiosa a los súbditos británicos acá en nuestro país, ¿no? Y ellos, bueno, reconocían al cambio nuestra independencia. Esto fue ratificado por Rosas en 1837. Ahora, Alberti te revisó todas las constituciones de la época, no sé, la de Uruguay, la de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, y dijo, no, la verdad que no me convence ninguna de estas. A mí me convence esta, la Constitución de California. ¿Por qué? Porque California, que digamos una provincia de México que se había anexado, ¿no? a Estados Unidos, dice que sin tener academias, universidades, colegios de abogados, el pueblo improvisado de California
se dio una constitución buenísima, donde hay libertad de culto, donde hay inmigración, donde se puede ejercer el comercio, ¿no? Y donde vos tenés libertad. Ahí tenés, bueno, el ejemplar de la constitución de esa época del estado de California. ¿Esto, chicos, se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quería Alberdi? Después Alberti te dice, ojo, el idioma inglés es muy importante. ¿Por qué? Porque es el idioma de la libertad, de la industria, del orden. Y debe ser más obligatorio que el latín, ¿no? Vos fijate que todavía había latín en la enseñanza universitaria para esa época, ¿no? No tanto como otros tiempos, pero igual, ¿viste? Había muchas palabras en latín, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en nuestra carrera, ¿no? En Derecho. Vos fíjate que Alberti decía, no se tendría que dar título universitario al que no sepa hablar inglés, al joven que no lo hable y lo escriba. ¿Por qué? Porque esto sería un gran cambio para la educación de nuestro país, y especialmente para la juventud. Y te va a decir cómo recibir el ejemplo y la acción civilizadora de la raza anglosajona si no tenemos su lengua. Bueno, menos mal que yo no estaba, ¿no? Porque yo, a ver, el inglés que aprendí en la secundaria me lo olvidé, se me fue el valero, ¿viste? No sé, ¿ustedes saben inglés o no? Sí, Kiara sabe acá. ¿Quién más sabe inglés? Ok. Bueno, chicos, ¿sigo? ¿Alguna duda hasta ahora? Pregunta, votación, crítica. Por ahora no. Ok. Bueno, después está la de la mujer, Alberti también. Dice que la mujer es un artífice modesto y poderoso y que ella, digamos, va a ser la que en la familia dé las costumbres, ¿no? Va a organizar la familia, va a preparar al hijo que es el futuro ciudadano y por supuesto va a echar la base del Estado. Pero su instrucción no debe ser brillante. O sea que no tiene que tener mucha instrucción. Bueno, yo creo que acá hay una diferencia con Sarmiento, porque Sarmiento me parece, ya que ustedes están hablando que él trajo maestras, ¿no? De Estados Unidos, es como que le da más importancia a la educación de la mujer, Sarmiento. No sé si coinciden conmigo acá, ¿no? Entonces, bueno, Alberti iba a decir, ¿no? Que los destinos de la mujer son serios, ¿no? Que no vino al mundo para adornar un salón, ¿no? Sino, digamos, para tener un lugar protagónico en el hogar, ¿no? En la soledad fecunda del hogar, ¿no? Ser madre de familia, educar a los hijos. Entonces, bueno, la casa donde ella vive tiene que ser un Edén, ¿no? Un paraíso. Después Alberti te dice, todo en la civilización de Argentina es europeo. Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América, claro, porque lo traemos en nuestra sangre, en nuestro color, ¿no? No conozco persona distinguida, decía, de nuestra sociedad que lleve un apellido indígena, pehuenche o araucano. Después decía, ¿quién conoce un caballero entre nosotros que diga que es indio puro? ¿Quién podría casar a su hermana o a su hija con un cacique mapuche, ¿no? Y no 1000 veces con un zapatero inglés. O sea que para Alberti era mejor casar a una hija o una hermana con un zapatero inglés que con un cacique indígena, ¿viste? Después decía, en América, todo lo que no es europeo es bárbaro.
Por ende, bueno, no hay más división que esta. Primero, bueno, el indio, o sea, el salvaje, y segundo, el europeo, es decir, nosotros. Lo que nacimos en América y hablamos el español, que es de Europa, ¿no? Los que creemos en Jesús y no en Pillán, que es un dios indígena. Bueno, ahí tenés una familia indígena, ¿no? Salvajes, ¿no? Para el pensamiento del verde. Chicos, esto que estamos viendo acá, ¿lo vieron alguna vez? ¿Lo han leído? ¿Lo vieron en las escuelas, en otra facultad? No sé. ¿Lo han leído por su cuenta o no? La verdad no. ¿Y qué te parece esto? Y la verdad es que obviamente que viéndolo con los ojos del presente uno puede empezar a discutir, empezar a cancelar todo esto. Hoy Alberti sería cancelado. Pero Claro. yo no es que quiera, a ver, no hay que ser hipócritas. Este pensamiento en mayor o menor medida sigue existiendo hasta el día de hoy. O sea, Ajá, uno puede verlo así con cierta lontananza, pero claro. a ver, hay gente que así, tal cual piensa Alberti, en mayor o menor medida sigue existiendo y lamentablemente va a seguir existiendo. Así que a mí personalmente no me sorprende. Sí, no, es interesante lo que decís. Interesante porque estamos hablando del pensamiento, viste, de una persona del siglo XIX, ¿no? Y hoy estamos en siglo, ¿no? XXI, como decís vos, ¿no? Y Claro, tiene que ver con el contexto también, porque nosotros habíamos salido también de ser colonia europea, claro, entonces era bastante común que en esa época se tuviera ese pensamiento de lo europeo es lo mejor, porque no teníamos tanta información. Eh, claro. yo no creo que hoy haya alguien con un pensamiento tan fuerte como el que tenía Alberdi, y si Sí, lo hay, es menos entendible justamente por esto, porque es otro contexto. claro, claro. A Ojo, ver, igual nosotros, sí, yo lo que digo es que no podemos sí, negar, tapar los ojos y decir que no existe una clara dependencia cultural, ya sea de Estados Unidos o de Europa. O sea, sí, existe. Obviamente disimulado, nadie se va a atrever en, no sé, en televisión o en las redes sociales decir esto, porque claramente va, primero que existe el INADI y va a ser cancelado. Pero yo insisto en que existe de una manera disimulada, una manera, digamos, subrepticia, pero que existe, existe. No, ojo, no estoy diciendo toda la gente, hablo de claro, una determinada cantidad de gente. Claro, es más disimulado porque en realidad no es un poder que se impone tan obviamente, sino que es más un poder coercitivo. Por eso por ahí a algunas personas se les hace más difícil darse cuenta claro. que seguimos estando medio dominados por el primer mundismo. Pero yo creo, chicos, que las ideas también, incluso en las ideas jurídicas. Ustedes cuando ingresan a la facultad van a ver un montón de ideas que se han traído de afuera. Es como que no las inventamos nosotros, ¿viste? No sé si me explico. Sí, En- sí. qué sé yo, en la teoría, ¿viste? En las distintas ramas del derecho, si querés. Eh, a ver, algunas son buenas, si querés. A ver, el control de constitucionalidad a mí me parece que viene de ahí, ¿no? De Estados Unidos. No sé ustedes si coinciden también, ¿no? En ese caso, Marbury Madison, ¿no? En 1801, que cuando se creó la Corte, la gran parte de la Corte del siglo XIX, ¿no? De justicia nuestra, decidió ese Marbury Madison que sigue siendo estudiado ahora, ¿viste? Estamos hablando de un caso de hace más de 200 años, ¿no? Aparte también de la arquitectura, vos te vas, qué sé yo, por Recoleta, Barrio Norte, Avenida de Mayo y ves construcciones de tipo española, francesa, inglesa, ¿no? Por Retiro también, ¿viste? Capital Federal no fue un arquitecto francés el que hizo el diseño de lo que es Capital Federal, por eso por ahí es muy similar. Thais. Thais, que era belga, me parece.
Ojo, acá en Mendoza también vi cosas de Thais, ¿viste? Y en Córdoba. No solamente acá, sí, es verdad lo que vos decís, ¿no? Pero sí, sí, se trató también, digamos, de, ojo, ¿no? Especialmente a partir de 1880, ¿no? Es como que se trató también de imitar, ¿no? Especialmente a Francia, Inglaterra, ¿no? La arquitectura, no te digo la forma de vida, ¿no? Pero quizás, o alguna clase social, ¿no? Pero se miraba mucho para Europa, me parece. No sé si tanto para Estados Unidos, ¿no? En esa época, pero más para Europa, me parece a mí. Ahora, vos fijate que Alberti también criticaba a los patriotas, ¿no? A Bolívar y a San Martín, que lo vemos acá en esta imagen, porque ellos no supieron aprovechar la independencia, ¿entendés? Y Bolívar va a decir, bueno, él trató de hacer una liga panamericana para contener futuros ataques a Europa, y San Martín aplaudió a Rosas en 1844 cuando luchaba contra los ingleses y los franceses. O sea que vos fíjate, hay una crítica también a los próceres, ¿no? A Bolívar y Alberti, por rechazar, digamos, lo extranjero, ¿no? Entonces, bueno, Alberti te dice, queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura de Francia, eh, al hombre trabajador europeo o de Estados Unidos, bueno, traigamos pedazos vivos de esa gente acá, ¿no? Que por supuesto van a ir con sus costumbres. Y después bueno, va a ser algo que es un poco, a lo mejor elitista, ¿viste? Va a decir, hacer pasar el roto es el paisano de Chile, ¿no? El gaucho o el cholo, por el mejor sistema de instrucción, y en un siglo no vas a hacer de él un obrero inglés. O sea, por más que le des la mejor educación al cholo, al roto o al gaucho, no vas a hacer de él en un siglo un obrero inglés. Qué demostración de que la grieta viene de hace siglos. Claro, sí, que es por eso, ¿no? Yo no sé si decir que era racista, ¿no? Pero para mí es elitista, Alberti, ¿no? No sé vos qué decís, ¿no? Eh, Tampoco digo que es positivista. Para mí no era positivista Alberti, ¿viste? ¿Viste que los positivistas eran muy racistas? ¿Nosotros vimos el positivismo acá o no, chicos? A Kelsen lo vimos nada más, pero el otro no lo vimos, ¿no? El penal criminológico no lo vimos, ¿no? No. Por ahí si quieren una clase vemos, ¿no? Porque les podría servir para esto, ¿no? Si quieren, para trabajar con la base de Alberti, ¿no? Vos fijate que, ojo, tanto Sarmiento como Alberti alababan a Estados Unidos como un país adelantado, que era un país nuevo, vos fijate, ¿no? ¿Cuánto nos lleva de país libre a nosotros? A ver, 86, 96, 40 años, ¿no? Y esto lo atribuye a Alberti, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un país de origen europeo y compuesto por gente europea, ¿no? Entonces, decía Alberti, llamar la raza anglosajona y las poblaciones de Alemania, de Suecia, de Suiza, a nuestro país y negarles el culto, porque esta gente no son católicos, ¿viste? En su mayor parte, son protestantes, ¿no? Es lo mismo que no llamarlas. Entonces ahí no somos liberales, porque el verdadero liberal, ¿qué hace? Reconoce los derechos de esta gente, incluso, bueno, la libertad de culto. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, Bueno, ahí claro. Y ahí está la diferencia en donde, por ejemplo, en una de las imágenes anteriores, en donde lo que decían era que criticando, entiendo que a un dios puede ser, un dios indio o algo así. acá. Exacto. Entonces, eran liberalistas, digamos, y tenían que
practicar el libre culto o dejar practicar el libre culto al extranjero, pero no al cholo, al aborigen, al bárbaro, digamos. Como que mm, más allá de la religión propia nuestra ahora, ¿no? Claro, Eh, la diferencia de ustedes pueden practicar el libre culto y claro, ellos no. Como siempre una mirada permisiva y al extranjero de qué es lo bueno, lo civilizado, lo que viene a poblar, a traer lo mejor, eh, cuando en realidad yo no creo que todos los que estaban acá no sean gente trabajadora, no sean gente... eh, pero bueno, son como las distintas miradas. Esto que también veíamos en otra imagen de Bolívar, de San Martín. Eh, claro. Escucha, me hiciste acordar algo para el parcial. ¿Cuándo es el parcial, chicos? Me dijeron. El 30 de junio. segundo. ¿Cuánto? 30 de junio. Escúchame, esto para hacer desacordar, ¿no? Que yo tampoco me olvide. Una de las 5 preguntas que ustedes elijan pueden elegir lo que han trabajado en las bases también, del verde. ¿Entendieron esto que le dije? O sea que de las 5 preguntas, ¿viste? Desarrollar, bueno, ustedes pueden elegir si quieren lo que han trabajado del verde en las bases. ¿Se entiende esto que digo? Sí. Bueno, lo que te interese y que vas a trabajar, ¿no? Del verde en las bases, ¿no? Bueno, vos fíjate, ¿no? Esta foto creo que está sacada de Villa General Belgrano, que es un pueblo de Córdoba, donde no hay una importante colonia, ¿no? De descendientes alemanes ahí. Yo no fui, no estuve cerca, ¿no? Pero no alcancé a entrar. Sí, ahí Este, hacen el Oktoberfest. claro, sí, ¿ves? Ahí está la cerveza, ¿ves? Y son gente muy linda, ¿no? Rubia, ojos claros, gente blanca, ¿no? Como la que quería el verde. Bueno, hay un Mira, morochito ahí, ¿viste? No sé, ese no es alemán, que seguro. ¿Lo ven ahí en la foto, arriba, en el centro? Después son todos rubios, ¿viste? Gringos son todos, ¿no? Entonces, bueno, para el verde es importante respetar el culto religioso de esta gente, ¿no? Porque excluir los cultos disidentes. Disidentes se decía en esa época, ¿viste? Los cultos que no eran católicos, ¿no? No respetar los cultos disidentes de América del Sur es excluir a los ingleses, a los alemanes, a los suizos, a los norteamericanos, que no son católicos. Es decir, a los pobladores de que más necesita este continente, ¿no? Es decir, los mejores pobladores, ¿no? Ingleses, alemanes, suizos, norteamericanos. Entonces tampoco podemos, dice Alberti, poner obstáculos a que haya matrimonios de esta gente disidente. Ojo, acordate, ¿sabes por qué te digo esto? Porque en esa época no existía tampoco, ¿viste? Libertad de cultos para casarse, ¿entendés? No había registro todavía, bueno, no tenemos código civil todavía, ¿no? Cuando salió las bases, ¿no? Y vos sabés que el registro civil recién se hace en 1888. Y estaba mal visto y no estaba legislado tampoco el matrimonio, ¿no? Con gente de distinta religión. ¿Se entiende, chicos, esto que digo? Porque esto a veces ni se dice en derecho de familia también, ¿no? O sea que había un vacío normativo, un vacío legal también, ¿viste? Ahí. Entonces Alberti que decía, bueno, que esta gente se cruce, ¿no? Con la gente autóctona acá. Porque si no, a ver, la mujer se va a prostituir, va a ser la concubina, ¿no? Él va a ver algo inmoral. Porque si la mujer argentina no se puede casar con este extranjero, ¿no? Porque lo prohíben las leyes y las costumbres, ¿no? Y sí, va a ser la amante, va a ser una prostituta, ¿no?
Y los hijos van a ser guachos, hijos de prostitutas. Pero es esto, ¿eh? Tal cual. Esto está sacado de las bases, ¿no? Bueno, ahí tenés más de Villa General Belgrano, ¿no? Como es Oktoberfest, ¿no? La fiesta de la cerveza. Otra cosa importante para Alberdi es la tecnología, en este caso el ferrocarril. Va a ser muy importante el ferrocarril. Entonces, la inmigración va a ser llevada por los ferrocarriles, ¿no? Al interior del país. Pero para tener ferrocarriles, por supuesto, hay que tener un costo. Entonces, Alberdi, ¿qué es lo que te decía? Había que pedir empréstitos al extranjero. Había que empeñar las rentas y bienes nacionales para poder, digamos, endeudarse y comprar esto, ¿no? Estos ferrocarriles. Ojo, esto lo decía con una buena voluntad Alberdi, ¿no? No lo decía, digamos, como para endeudarse en vano, ¿viste? ¿Se entiende, chicos, esto o no? O sea, que esa deuda pública del Estado se tenía que invertir bien, ¿viste? Por ejemplo, en la compra de ferrocarriles. Después Alberdi era partidario del libre comercio y de la libre navegación. No era como Rosas, proteccionista, ¿no? Rosas, por ejemplo, decía que los ingleses a nosotros nos dejarían pasar por el Támesis a comerciar, ni los franceses por el río Sena. Che, perdón que está pasando justo un carromato de estos que venden, ¿no? Pero bueno. No sé lo que diría Alberdi, ¿no? Esta gente que te interrumpe una clase así, ¿no? Pero bueno. Entonces Alberti te dice, pero los ríos que no se navegan son como si no existieran, claro, porque no está la libertad de comercio. Alberti te va a decir, claro, Rosas, cuando combate a los ingleses, ¿no? Y franceses en la vuelta obligada, está impidiendo libre comercio. Por eso Alberti decía que había que proclamar la libertad de las aguas. Y esto tenía que ser permanente, ¿no? De los gobiernos argentinos. Por eso aconsejaba Alberti, hay que firmar tratados perpetuos de libre navegación, ¿no? con las potencias extranjeras. Después te hablaba de las formas de gobierno, ¿no? La federación, la confederación. Pero te hablaba también de una mezcla, ¿no? De una federación unitaria o de una unidad federativa. Porque él decía, bueno, la verdad que nos matamos durante décadas acá en nuestro país, unitarios y federales. Hagamos una constitución que una, digamos, las dos formas de gobierno, ¿no? Unitarismo, federalismo, también. Después te hablaba también del trabajo, ¿no? De agarrar la pala, ¿no? Entonces Alberti te decía, bueno, yo quisiera digamos, suponer que nuestro país se compone de hombres como yo, de 800.000 abogados, ¿no? Que saben hacer libros. Pero ojo, esa sería la peor población que tuviera el país. Porque los abogados nos servimos para trabajar, ¿no? Para hacer los caminos de fierro, para trabajar en los ríos, en las minas, en los campos, colonizar, ¿no? Los desiertos también. Después, bueno, decía Alberti que la política no puede tener miras diferentes de la mira de la Constitución. Por eso todos estos fines tienen que estar previstos en la Constitución. Entonces, ahí tenía que figurar que las necesidades modernas de un país, tener comercio, industria, una buena economía, en lugar, digamos, de guerras, como pasó en la época de la independencia, en las guerras civiles. Lo criticaba Rosas, ¿no? Lo criticaba Rosas, bueno, por pelear mucho y que fue pernicioso para que el país progrese también. Después criticaba a los porteños que se habían separado, ¿se acuerdan? En 1852 de la Confederación Argentina.
mientras la Confederación Argentina sancionaba la Constitución, el 1 de mayo de 1853, los porteños, poco tiempo después, ¿qué hacían? Hacían la propia Constitución, que fue la Constitución de 1854. Esto era un obstáculo, porque en vez de unirse al país, ¿qué hacían los porteños? Se separaban. Y criticaban, ¿no? Decía que los porteños habían restablecido en su Constitución las mismas instituciones que existían en la época de Rosas. Y el texto era casi una copia de un texto presentado en la época de Rosas en 1833. Por ejemplo, bueno, ahí están viendo la Constitución porteña, que la definía como Estado autónomo, que no formaba parte de la Confederación Argentina, tenía un gobierno propio, como si fuera un país aparte, ¿viste? Manejaba la mejor aduana, el puerto de Buenos Aires, que era el puerto más importante del país, tenía una casa de moneda propia y un banco muy importante que era el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Con un presupuesto 4 veces mayor que el de las 13 provincias. Tampoco quería nacionalizar sus ingresos. Después Alberti te hablaba, ¿no?, del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, ¿no? Por supuesto, ¿no? En un sistema federal. Y que eso decía que venía de la época colonial, esa tradición de un Poder Ejecutivo fuerte, ¿entendés? Y sí, la verdad que yo creo que es como en Estados Unidos, ¿no? Hay un Poder Ejecutivo fuerte. A ver, te doy un ejemplo. El Poder Ejecutivo nuestro no es como el de Perú, ¿viste? Donde me parece que el Congreso domina mucho. En los últimos años, ¿cuántos presidentes fueron volteados en Perú por el Congreso? Como 6, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, acá teníamos por costumbre, que venía de la época colonial, un Poder Ejecutivo fuerte, con facultades omnímodas. Y que esto venía de la época colonial, ¿no? Antes de que nosotros éramos independientes. Pero bueno, Alberti decía que el fin de la revolución era ¿qué? Establecer un gobierno democrático, representativo, de carácter constitucional. Pero bueno, el Poder Ejecutivo debía tener todas las facultades necesarias para el cual está instituido. Bueno, ahí ustedes pueden ver la Constitución de Chile, que Alberti la estudió para hacer las bases, ¿no? Y que no lo convenció tampoco. Y que, por ejemplo, decía que esta Constitución de 1833 de Chile era autoritaria. Y que se le hizo respetar, ¿no? Y que a lo mejor fue una solución, ¿no? Para Chile y que, bueno, había que imitar, ¿no? Porque, bueno, se hizo respetar esta Constitución, aunque sea, digamos, de forma autoritaria. Entonces decía que en el ejemplo de Chile podíamos ver un presidente constitucional que podía tener las facultades de un monarca, ¿no? A pesar de que era un presidente republicano. Después Alberti decía, ¿cuál fue la suerte de las libertades en la época de Rosas, ¿no? En los últimos 20 años? Y bueno, un hombre que tiene la suma del poder público, que es el dueño, ¿no?, del poder absoluto. Por eso, Alberti dice que la responsabilidad de los mandatarios es otro rasgo de un gobierno libre. Él dice, ¿no? Rosas estaría hasta hoy dominando con su poder absoluto si Urquiza y su ejército de hombres libres no lo hubiese derrocado. Bueno, después te habla de la legislatura, del poder, digamos, legislativo, que había legalizado la tiranía de Rosas, ¿no? En palabras del Verde. Que le dio la suma del poder público con la cual gobernó por 20 años. Donde el nombre de libertad fue un crimen de lesa patria, ¿no? Según el Verde. Después, bueno, te habla del derecho de propiedad, que en la época de Rosas, bueno, se confiscaban las propiedades, los bienes, ¿no?
Vos fijate que después la Constitución en 1853 prohíbe la confiscación de los bienes, ¿no? A los enemigos políticos se les sacaban los bienes, se les confiscaban y se los entregaban a los cómplices, ¿no? del gobierno también. Después, bueno, no había garantía de la vida porque en la época de Rosas había gente muy violenta, ¿no? Y da el ejemplo de Rivera Indarte, que denunciaba la violencia del gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? La mazorca, por ejemplo. Y que en las iglesias se colgaba el retrato de Rosas. Y se lo pasea por un carro. Y bueno, dice que la gente de Buenos Aires tenía mucho miedo por el tema de la seguridad, que la gente estaba más segura en las cárceles que en sus propias casas, dice. Que no había libertad de prensa, solamente para los diarios oficialistas también. Y que escribir, publicar, enseñar estaba todo prohibido en la época de Rosas. Después se preguntaba Alberdi, ¿no? ¿Qué noción de igualdad podía haber ante la ley, ¿no? Porque, a ver, durante los 20 años de Rosas hubo como una grieta, ¿no? En palabras de compañera, entre salvajes unitarios y patriotas federales, en amigos del gobernador y en traidores, según Alberdi, ¿no? Y después un poco va a criticar Alberdi también acá, ¿no? El carácter español, que nos viene de raza, dice, y el clima también que habitamos, ¿no? Que no son condiciones exactas para nosotros para que hagamos política, ¿no? Para que seamos prudentes, ¿no? También. Y después va a decir Alberdi, ¿no? Con 3 millones de indios, cristianos y católicos, no se puede realizar la república. Tampoco la vas a realizar con 4 millones de españoles, porque el español puro es incapaz de realizarla allá, ¿no? Tanto en España como acá. Entonces, si nosotros vamos a hacer un país con una población que venga de afuera, ¿no? Con un buen sistema de gobierno, entonces tenemos que fomentar en nuestro país que la población anglosajona, ¿no? Hay que traer el buque a vapor, el comercio, la libertad. Entonces, sin la cooperación activa de esa raza de progreso y de civilización, no vamos a llegar a nada. ¿Mm? Sin los anglosajones. Bueno, ahí tenemos chicas anglosajonas. Después Alberti te dice el respeto a la autoridad es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con el respeto a la propia dignidad también. Y voy a decir, ¿no? Una simple cosa distingue al país civilizado de un país salvaje. Como si se distinguiera, por ejemplo, Londres de una toldería de los indios, ¿no? Y ese respeto que hay en Inglaterra a su gobierno. Y el desprecio, bueno, a su jefe que tienen los indígenas. Y te voy a decir, ¿no? Que las cartas constitucionales de Inglaterra no salieron de escuelas de abogados o de facultad de derecho, sino del buen sentido de sus nobles y de sus grandes propietarios. Bueno, no sé, ¿qué les pareció, chicos, las bases del verde hasta ahora? Una mirada de la historia. Ajá. Una mirada de la historia. Muy, muy buenas palabras esas. ¿Qué más? ¿Qué más le pareció? ¿Coinciden? ¿Critican? ¿Qué les pareció? Para mí, contradictorias. Ajá. Me gustó eso, contradictoria. ¿Era una persona contradictoria Alberti para vos? Claro.
Ujú. ¿Qué notaste de contradictorio de este hombre? A ver, básicamente la ideología reinante en ese entonces era concomitante con el modelo económico que se intentaba implantar en el país, que es el modelo agroexportador. Básicamente él como que viene a justificar, o sirve quizás de justificación para, digamos, la conciencia en ese entonces, ¿no? Sabemos que la conciencia está determinada por las condiciones materiales. Contradictorio también porque, bueno, ya viéndolo obviamente desde la actualidad, o sea, la cantidad de población de un país no hace que el país sea rico o sea pobre. Nigeria, por ejemplo, tiene 213 millones de habitantes, muchísimos, y es un país pobre. Incluso los países de Europa tienen Austria o cualquier otro país y viven mucho mejor que nosotros, o sea, Claro. eso y muchas otras cosas más. Ahora, vos fijate, viste que la generación del 80 lleva a cabo las ideas de Alberdi. Vos fijate que Julio Argentino Roca era un gran admirador de Alberdi, ¿no? Tucumano como él. Este, y se hace, digamos, un modelo de Estado-Nación que cambia el país por completo, te digo, ¿no? Nosotros dijimos recién el puerto, viste que mencionaba Alberdi, ¿no? Que era muy importante tener un puerto moderno, bueno, lo hace el ingeniero Madero, ¿no? Lo conocemos Puerto Madero, ¿no? Ahora, entonces, hay muchos adelantos, ¿no? Y encima con una idea que es el positivismo. Por eso yo les pregunté, ¿no? Si vimos el positivismo, ¿no? Es como que lo que llevó a cabo fue adelantado, sí, hubo un progreso, fue importante, fue crucial, pero el pensamiento es lo que no encaja en todo esto. Claro, sí, 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 sí. No, claro, claro. Lo que pasa es que este pensamiento de Alberti, viste, que insisto, para mí no es positivista, ¿no? Para mí es un tipo elitista, conservador si querés, ¿no? Bueno, liberal en sus ideas, ¿no? Después, para hacer ese Estado-Nación, se usó el positivismo, ¿viste? Ese positivismo de Conte, ¿no? ¿Ustedes hicieron sociología, chicos, o no? ¿O la están haciendo? Yo la hice el Sí. cuatrimestre pasado. Ah. ¿Se ve la imagen o no? Sí. Sí. La clase de hoy la vimos prácticamente la clase pasada, ¿te acordás? Por eso, digamos, aprovecho esto también, ¿no? Que esto a lo mejor, ¿se ve la imagen o no? Usted dígame, por favor. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, este es Conte. Los que han hecho sociología seguramente lo habrán visto, ¿no? ¿Quién fue Conte? A ver si alguno se acuerda. Fue un filósofo francés que se dedicaba a dar clases particulares en su casa a estudiantes de prosapia, estudiantes de la clase alta, y bueno, fue quien sistematizó de alguna manera el positivismo. Claro, sí. Tenía un nombre largo, creo que era Carlos Augusto María César Conte, ¿no? El padre de un oficial de Napoleón. Y es como decís vos, ¿no? Era un hombre que daba clases de filosofía a gente de clase alta, ¿viste?
Ojo, ¿no? Que una persona que estuvo un poco, no estuvo bien de la cabeza, ¿viste? A veces le agarran ataques psicóticos, ¿viste? Lo tenían que internar, ¿no? Y bueno, después salía el tipo, ¿no? Y reanudaba las clases. Pero bueno, fue el creador, ¿no? De esta filosofía positiva, ¿no? O positivismo que después se extendió al derecho penal, la criminología, la filosofía del derecho, a la sociología. Bueno, él crea la palabra sociología también, ¿no? De que estamos hablando de sociología. Entonces, bueno, ante un avance de lo que son las ciencias naturales, lo que se pretende, digamos, aplicar es una rigurosidad, ¿no? En la metodología, que es muy importante, ¿no? En las ciencias sociales, en este caso. ¿A partir de qué? De la observación. ¿Se acuerdan cuando yo le decía, ¿no? Que el positivismo, bueno, era diferente del bionaturalismo? ¿Se acuerdan que yo le di ejemplo de Kelsen? Kelsen decía, che, mira, la verdad que yo no creo en la sanción normativa a los 10 mandamientos, ¿viste? Que Dios se lo dio a Moisés. No. Yo creo en la sanción de las leyes a través del mecanismo jurídico que hice, ¿viste? Si no, no creo en eso. Por ejemplo, eso que están viendo ustedes acá son retratos de criminales, ¿no? Porque también el positivismo, en este caso el positivismo que se adaptó al derecho penal y a la criminología, decía que los delincuentes tenían ciertos rasgos físicos, ¿no? Pero bueno, el positivismo intenta tener una actitud científica, por eso alejada de toda moral, religión, teología, derecho canónico, ¿no? Todo lo que es metafísico. Ellos persiguen todo a través de los sentidos, ¿no? Y no se basan en prejuicios, ¿no? Sino en ciencia. Entonces, bueno, ellos tienen estos postulados que son seguridad en la validez de la ciencia, por supuesto la admisión de las leyes naturales, que son necesarias, las estructuras de la realidad que están uniformadas, la continuidad de una ciencia en la otra, la tendencia a la construcción de un modelo matemático, que esto creo que lo han sacado, digamos, del racionalismo, ¿no? De personas como Descartes, ¿no? Que le da mucha importancia a las matemáticas, a la aritmética también. Entonces, bueno, Comte se lo considera como el fundador de este positivismo. Autor del curso de filosofía positiva, que lo sacó en artículos en un diario y después, bueno, hizo un libro. Y que le sirvió también para dar las clases a estos chicos de clase alta que decías vos, ¿no? En filosofía. Después, bueno, él analiza, digamos, lo que es la ley de los tres estados. Entonces te habla de una ley necesaria en la evolución de la humanidad. Bueno, acá quiero aclarar, ¿no? Muchos positivistas, tanto europeos como argentinos, eran grandes lectores de Comte y de Lombroso, ¿no? Después, bueno, vamos a hablar de Lombroso, ¿no? Si hay tiempo. Entonces, bueno, decía que el individuo, al igual, bueno, que la especie humana, pasa por fases diferentes. Claro, estamos hablando de una persona que es contemporánea de Darwin, ¿se acuerdan? La evolución del hombre, la evolución de las especies, ¿no? Te habla, bueno, el primer estado que es el estado teológico o ficticio. Ojo, estamos hablando de una persona que es agnóstica, ¿no? Que no cree en nada, digamos, ¿no? Ninguna religión. Bueno, él dice que en el estado teológico o ficticio, todo se va a resolver de una manera, digamos, imaginaria, ¿no? En la ficción, de lo que son las voluntades arbitrarias, ¿no? De los seres sobrenaturales. Qué sé yo, la voluntad divina. ¿Te acuerdas cuando hablamos del derecho natural? La voluntad de los dioses, no sé, de Dios, ¿no? Después, el segundo estado es el estado metafísico o abstracto, donde vos vas a ver la explicación de todo porque por fuerzas abstractas o entidades, que son verbales, ¿no? Y a las que se le da, digamos, una creencia real, ¿no?
Y después el estado positivo científico, que es muy importante, ¿no? Este tercer estado, ¿no? Científico positivo para Comte. Y acá, bueno, se renuncia a conocer absoluto, el origen y el destino del universo, y toda explicación se reduce a los hechos, hechos que se pueden, digamos, demostrar por relaciones necesarias entre ellos, a las cuales va a llamar leyes. No en creencias, ¿no? Sino en leyes. Entonces, bueno, para el descubrimiento de esta ley, de estos tres estados que nosotros mencionamos, hay dos pruebas. Primero, la historia. La historia, digamos, del hombre, ¿no? Por supuesto que es la que interesa, ¿no? De cada individuo, digamos, en particular. Porque, bueno, cada hombre tiene su historia, dice Comte. Y bueno, y segundo, ¿no? La necesidad que tiene el hombre de sistematizar el conjunto de sus conocimientos, que es muy importante esto, ¿no? Para él. Sistematizar el conjunto de los conocimientos. Entonces, ¿cómo se va a aplicar este positivismo de Comte? Bueno, esto nos va a permitir buscar en forma racional, en forma objetiva, las leyes del espíritu humano. Para eso el positivismo, ¿qué va a hacer? Va a reformar la educación, que para Comte la educación se encontraba en la anarquía. Es muy importante esto, ¿no? Que el positivismo, digamos, que vaya a la educación. Entonces, en la jerarquía de las ciencias, va a haber una perfección de cada ciencia especializada, ¿no? La geometría, la química, la fisiología, bueno, y por supuesto esto después fue llevado al derecho, a la sociología también, ¿no? Eso que están viendo es el edificio de la Facultad de Derecho hasta 1923, chicos, en la calle Moreno 350, donde funciona el Museo Etnográfico Ambrosetti en la actualidad. Después Comte va a decir que el espíritu positivo va a reorganizar la sociedad y que va a poner fin a un individualismo. ¿Y va a servir para qué? Para mostrar una doctrina social que sea común a todos. ¿Por qué le puse esta ilustración de la Facultad de Derecho? Porque ahí pegó mucho el positivismo. Especialmente, bueno, a partir de 1880 y pico. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿no? El curso de filosofía positiva de Comte es un libro teórico, es un libro clave del positivismo y de la producción de Comte. Entonces, bueno, él hace mucho hincapié en la ciencia, ¿no? Por supuesto, en estos científicos que tienen que estar seguros, ¿no? De lo que dicen, no basarse, digamos, en prejuicios. Entonces, mediante la ciencia vos llegás a ¿qué? Al progreso. Y tenés que armonizar este orden y este progreso. Bueno, ahí tenés el lema de la bandera de Brasil, orden y progreso. Vos fijate cuál va a ser el lema de Julio Argentino Roca cuando asume. Paz y administración. Y sí que es un lema parecido, ¿no? A orden y progreso de Brasil. Y a su vez hablar, bueno, de las tendencias que a nivel político se manifiestan, digamos, opuestas, ¿no? Una que defiende la monarquía conservadora, que era una tradición religiosa, si querés, que desea un orden que existía antes de la revolución y que ha desconfiado del progreso, ¿no? Como fuente del liberalismo. Y por otro lado tenés el ala reformista y liberal, dice Comte, que no desea volver a tiempos anteriores a la revolución y que cree mucho en el progreso y que es individualista. Individualista.
Y después te hablan las corrientes a nivel ideológico, Conte. Por ejemplo, el romanticismo, al cual pertenecía Alberdi, ¿no? Y Sarmiento, que son liberales, ¿no? Están en la corriente liberal. Pero no cree en soluciones colectivas, dice Conte. Después tenés el idealismo alemán, ya casi en caída, ¿no? Por el gran auge de la ciencia natural. Esta ciencia, bueno, se decía desligada de toda metafísica. Y bueno, ofrecía resultados brillantes, con una metodología experimental, firme y segura. Bueno, y él te pone como antecedentes, no sé, a Kant, a Goethe, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alemania. Y te habla de un socialismo naciente, que es una corriente que viene empujada por la industria y por un comercio que está creciendo también. Bueno, ese que está ahí es el conde de Saint-Simon. ¿Quién fue el conde de Saint-Simon? Es el creador del socialismo utópico, chicos. Conte fue su secretario, por eso tuvo influencia del socialismo utópico. El socialismo utópico se basa mucho en la educación, en el progreso, en el orden. Hasta que Conte se peleó con su maestro, ¿no? El conde Saint-Simon, y se va por su cuenta, ¿no? Pero bueno, es evidente la influencia que tiene, digamos, el conde Saint-Simon sobre Conte también. Bueno, Conte no es un filósofo de profesión, ¿no? Es un científico que hace filosofía. Tiene un poco la tradición de Descartes, ¿no? O cartesiana, de los filósofos científicos. Estudió en el Liceo de Montpellier y en la Escuela Politécnica de París también. Bueno, ahí vemos el libro, su curso de filosofía positiva y el otro que es discurso sobre el espíritu positivo. Bueno, cuando el tipo estaba preparando su curso de filosofía positiva, le agarra un ataque de locura, ¿viste? Decía, bueno, que estaba cansado, que había pasado 80 horas seguidas sin apenas descansar. Y esto había provocado una crisis, ¿no? Nerviosa, bueno, lo internan y el tipo sale, bueno, y otra vez empieza, digamos, a enseñar, ¿no? Esas ideas. No sé más o menos qué les pareció esta síntesis, ¿no? De la ciudad de Conte, del positivismo, ¿no? Que basándonos en la concepción positivista de Comte, Alberdi entonces no era positivista. Claro, sí, yo digo eso, ¿viste? Mi humilde opinión, ¿eh? Pero yo lo que te quiero decir, ¿viste? Que los que hacen el Estado-Nación a partir de Roca, le va a salir mucho el positivismo, ¿viste? Incluso para justificar su poder también. No sé si se entiende, chicos, lo que digo. Incluso en el derecho penal, ¿viste? Este positivismo va a llegar al derecho penal acá en nuestro país. A la Facultad de Derecho, te digo, en 1887. Nos quedan unos minutos, no sé si quieren que veamos algo acá de cómo llegó este positivismo penal a nuestro país. No sé si se ve la imagen. No. Ahí se ve. Ahora sí. Nosotros vimos el caso de este chico, el petiso orejudo. No, pero sí sé algo. Era un asesino en serie, pero niño, que mataba. Sí. Creo que fue el primer asesino en serie de Argentina.
Claro, era un niño que mataba a niños, ¿eh? Sí, sí, es verdad eso. Fue uno de los dos más grandes asesinos seriales, ¿viste? El otro sigue vivo, que es Carlos Romero Puig, que hizo una película hace unos años, ¿viste? El Ángel. ¿Cómo era? El Ángel, ¿no, chicos? La película. No sé si alguno la habrá visto, ¿no? Pero bueno, este es el típico delincuente, ¿no? Analizado por el positivismo penal y criminológico, bueno, como una persona normal, degenerado, ¿no? Y delincuente. Hijo de inmigrantes italianos, ¿no? Que vivió en un conventillo, ¿no? Cayetano Santos Godín, el petizo orejudo. Que él actuaba, digamos, los delitos los cometía en lo que es el barrio de, especialmente, ¿no? De Parque Patricio, Barracas, ¿viste? Eh, Caballito también, si querés, ¿no? Entonces, bueno, ese que está ahí es César Lombroso, que era un médico italiano, ¿no? Que es el gran teórico del positivismo penal, ¿no? Entonces, este hombre leía mucho a Darwin y decía, ¿no? Era director de un manicomio, Lombroso, ¿no? Y el tipo le gustaba dibujar a los internos y después iba a un presidio que estaba a pocas cuadras y le pedía permiso, ¿viste? El director del presidio para dibujar a los internos. Los interrogaba, cómo eran sus padres físicamente, cómo se comportaban, cómo eran sus características. Usted heredó de sus padres esas orejas, esa nariz, qué sé yo. Entonces, sí, era un positivista Lombroso. Es más, era agnóstico, ¿no? Era de una familia judía. El padre quería que fuera rabino, pero no. Él le gustó la medicina y bueno, y él fue agnóstico, no creyente. Entonces, por supuesto, Lombroso, como otros positivistas, no aceptaban lo que es metafísica, ¿viste? Sino lo que ellos podían comprobar a través de los sentidos, ¿no? Los fenómenos. Entonces, ellos hablan de gente que es anormal, ¿no? Gente que podían estar en una galería de la psicopatología. Y que esto sirvió también para las instituciones de control. Bueno, y aquí salen toda una serie de mecanismos de vigilancia y distribución que por supuesto, digamos, va a ser el Estado. Entonces esta gente va a hablar de degenerados, ¿no? De degenerados, anormales. ¿La palabra degenerado se sigue usando, chicos, en esta época o no? ¿Qué les parece? Sí. ¿A quién se le dice degenerado? Y aquella persona que acosa. Ajá. Ojo, yo no sé si consiguen. Se habla más de degenerado que degenerada, ¿no? ¿No? Muy Y raro que porque, se diga. pero lo que más acosa son los hombres. A mí nunca me ha acosado una mujer. Creo que es por eso. Ah, está bien, está bien. Entonces, un degenerado podría ser un acosador. No sé las chicas qué dicen. ¿Qué es un degenerado para ustedes? Para mí puede ser muchas cosas, porque también, a ver, no solamente un acosador, puede, o sea, yo creo que está más relacionado con lo que creemos que es lo correcto, entre comillas, porque también he escuchado que eh, las generaciones más adultas le dicen a las personas gay que son degeneradas porque sus pensamientos, y eso es en su punto de vista con lo que ellas creen que es correcto. No sé si se entiende. Interesante eso que decís, ¿eh? Sí, sí. Sí, hubo hasta políticos que han dicho, ¿no? Que las personas homosexuales son degenerados o que tienen un problema mental. Sí, sí. Y no hace muchos años, ¿eh?
Bueno, ahí están viendo, por ejemplo, gente que estaba detenida en el penal de Ushuaia, no en Tierra del Fuego, donde estuvo también el petiso Orejudo. Entonces, bueno, esta gente hablar de gente que es anormal, ¿no? Y esto lo hablan, digamos, a partir de estos elementos. Primero, bueno, el monstruo humano, que era una antigua noción, ¿no? Que se refería a la ley. Estamos hablando de una noción jurídica, porque no solamente se trataba de leyes de la sociedad, desde el punto de vista sociológico, sino de leyes de naturaleza. Entonces, bueno, aparece el monstruo, ¿no? Dentro de un dominio jurídico biológico. Por ejemplo, ¿no? Cuando se le pregunta al médico, ¿no? Este señor es peligroso. Viste que nosotros, la justicia tiene peritos que son médicos, que determinan la responsabilidad y la peligrosidad, ponerle, de un delincuente, ¿no? O de una persona, qué sé yo, en un caso de hecho de familia, ¿no? Un padre golpeador, una madre golpeadora. ¿Se entiende, chicos, esto? Entonces, bueno, estos tribunales, ¿qué hacen? Prolongan los errores de estos viejos monstruos, ¿no? De siglos atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se contradice? Un derecho penal fundado en la condena de los actos. ¿Y qué hacemos? Se postula una pertenencia a naturaleza entre enfermedad e infracción también, ¿no? Bueno, esa es la antigua facultad de derecho, ¿no? Después, tenemos el individuo a corregir, que es un personaje más reciente, ¿no? Que el monstruo. Y acá aparece el incorregible, que lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? La palabra, oh, este fulano es incorregible. Y esto es contemporáneo de que las técnicas de disciplina militares, en las escuelas, en los talleres, en las familias, ¿no? ¿Y cómo se corrige a esta persona? ¿A través de qué? ¿Qué les parece? Si esta persona no tiene disciplina, ¿cómo se la corrige? Con el castigo. ¿Se entiende, chicos, esto? El castigo. Ejército, escuelas, en las familias también. ¿Nunca sufrió un castigo ustedes en la escuela primaria? Sí, un montón. ¿A qué fuiste? ¿Colegio público o privado? Privado. Privado. ¿Qué fuiste? ¿Colegio de monjas? ¿Religioso o no? No. Ah, laico. ¿Mm? Un colegio laico. ¿Qué es eso? Laico que no es religioso, digamos. Ah, Significa. no. Bueno, Ok. Entonces vos ahí tenés que, ¿cómo se domestica el cuerpo? ¿Cómo se domestica el comportamiento? Bueno, ahí tenés un delincuente. Entonces, bueno, tenemos la prohibición que va a constituir que la medida judicial por la cual se descalifica a un individuo como un sujeto de derecho. Y tenemos, bueno, el origen técnico institucional de lo que es la ceguera, la sordomudez, los imbéciles, los retardados, los nerviosos, los desequilibrados también. Bueno, acá tenemos a Alberto Piñero, que es un catedrático de Derecho Penal, que él, a través de su cátedra de Derecho Penal en 1887 en la UBA, nuestra Facultad de Derecho, va a adherir al positivismo, diciendo que los sociólogos criminalistas más importantes del mundo, Lombroso, Garófalo, Ferri, demuestran con datos el incremento de la delincuencia, ¿viste? Y por supuesto que hay muchos códigos y leyes penales que no son suficientes para evitar estos crímenes, ¿no? Prácticamente son códigos ineficaces.
Entonces este positivismo llega acá a nuestro país, ¿no? Y dura, qué sé yo, más de medio siglo. Incluso Piñero asiste al Congreso de Antropología Criminal de Roma, en 1885, y bueno, ahí conoce a Lombroso. Por ejemplo, Lombroso, que está acá, este señor de anteojos, ¿no? Coleccionaba cráneos. Él decía que los delincuentes tenían determinada forma de cráneo también. Determinadas características, bueno, que ustedes pueden ver acá en estas fotos, ¿no? De delincuentes. Según las teorías de él, ¿eh? Sí, era una ciencia, una pseudociencia en realidad, se llamaba frenología. Claro, la frenología, el atavismo, ¿viste? Sí, sí. Para ellos era una ciencia, ¿viste? Era lo último, ¿viste? En lo científico, ¿no? Vos fijate que si estuviera vigente esta teoría, varios de nosotros estaríamos en la galería del Lombroso, ¿no? Empezando por quienes hablan. Pero bueno, esto lo desarrollaron médicos y abogados en la década de 1880, coincidente con la formación del Estado-Nación, y fue conducida por esta élite, ¿no? Porque no cualquiera estudiaba en esa época, ¿no? Derecho y medicina, ¿no? Especialmente en las universidades de Córdoba y Buenos Aires, que eran las únicas que habían en esa época. Y que esto sirvió para transformar el país. Lo que yo te quiero decir, que lo que sirvió para transformar el país fueron las ideas de Alberdi, a través de las bases, si querés, desde el punto de vista político, y también, bueno, el positivismo. Por eso, qué sé yo, si quieren trabajar el positivismo, ¿no? Con Alberdi, no hay ningún problema también, ¿no? Por eso, digamos, es como que lo estamos viendo. Nos queda un minutito. ¿Quieren que dejemos acá, chicos? Y seguimos la próxima clase. No sé qué les pareció esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes. Dale, profe. Buen fin de semana, ¿eh? Buen fin Chao, de buen nos fin de semana. vemos. Profe, gracias.